Hola a todos y bienvenidos, siguiendo con nuestra serie de modelos aplicados a la epidemiología, específicamente para seguir el coronavirus a nivel local, que sería el estado de Querétaro. Una duda frecuente en los modelos, y aquí si tomamos por ejemplo un modelo de 3 ecuaciones diferenciales o una ecuación diferencial, aquí esta ecuación diferencial es la única, es aproximar los parámetros que lleva el modelo. Por ejemplo, el modelo SIR de Herman-McKendrick tiene básicamente dos constantes, que es B y K, mientras que el modelo de crecimiento logístico únicamente tiene una K, ¿no? Aquí lo voy a llamar K1 para que no hacer confusión con el K que ya tenemos acá, ¿no? Entonces, es la única diferencia. Acá es K1 y acá es K. Entonces, pregunta es, bueno, ¿y cómo estimamos este B y este K? Dado que a lo mejor no tenemos suficiente la experiencia médica o información para poder determinar estos parámetros. Bien, entonces vamos a ver cómo estimarlos, ¿de acuerdo? Otro comentario, este dato ya lo estimamos, pero aquí voy a mostrar otra manera de estimarlo de una manera más, más precisa, más concisa y más apegada a los datos reales. Porque si ustedes recuerdan en los videos anteriores, únicamente tomamos el dato inicial y el último dato disponible, que en este caso sería el dato de ayer, que los publican alrededor de en la noche, 9 o 10 más o menos. Entonces, ahorita muestro cómo aproximar el parámetro que aquí se pide, que es K1, y por lo pronto vamos viendo qué podemos hacer con este B y K, si no tenemos conocimiento epidemiológico. Pero lo que sí tenemos, vamos aprovechando la información que sí tenemos. Tenemos del dato de reporte de la CSEC, de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, tenemos los casos detectados de coronavirus. Es un histórico, no significa que todos esos sean portadores activos. Es algo que no se sabe cuántos portadores activos hay, pero bueno, nos podemos apegar al reporte que ellos tienen. Bien, entonces, vamos a suponer que antes de ingresar al hospital o antes de ingresar a la unidad médica, las personas fueron contagiosas. Incluso en los hospitales son contagiosas, pero ahí es más difícil porque se tienen medidas de seguridad. Entonces, estamos suponiendo que antes de ingresar ya lograron contagiar a algunas personas. La naturaleza de este modelo es, si alguien se infectó, ya no tiene permiso de volverse a infectar, es decir, ya no hay residencias, genera uno fortaleza, inmunidad. Si suponemos que hay reinfecciones, habría que agregar aquí un parámetro y cambiaría nuestra gráfica de susceptibles. De hecho, se volvería periódico, aunque se volvería más realista, porque sí hay registro de personas que se reinfectan. Entonces, ¿cómo podemos estimar estos parámetros B y K? Bueno, los podemos estimar con los datos de la CSEC, que se reportan diario, se reportan con un día. Entonces, tenemos que esto es una derivada del número de susceptibles, y esta derivada, por la forma que se espera del número de susceptibles, como no puede incrementar, no puede subir, solamente puede ser 0 si no hay personas infectadas, entonces el número de susceptibles se mantiene constante, o va decayendo según hay interacción con los susceptibles con los infectados, ¿de acuerdo? No hay problema si los susceptibles conviven con los recuperados, por eso no figura esa ecuación acá, porque los recuperados pues básicamente no le hacen absolutamente nada de susceptibles en principio. Bien, entonces, lo que tenemos es que tomemos esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Donde tenemos este parámetro K que no conocemos, pero sí conocemos los registros diarios que reporta la CSEC. Entonces, tenemos que esta derivada es aproximadamente, la podemos aproximar por medio de una línea secante que pasa por los datos del día que nosotros estamos midiendo y los datos del día siguiente. No va a ser igual, pero
tenemos cierta aproximación. ¿De acuerdo? Entonces esto significa que si restamos, la pendiente es la resta del dato al día siguiente. Digamos que si tomamos el dato del 24, pues Rn más 1 va a ser el dato del día de ayer, del 25. ¿De acuerdo? Dividido entre el incremento del tiempo. Una vez más, el tiempo es un día, es el tiempo más chiquito. Y la razón por la cual queremos el tiempo más chico posible es que en la derivada este incremento tiende a 0. Entonces, pues es lo mejor que tenemos disponible con estos datos. Entonces, el incremento de tiempo va a ser igual a un día. Entonces, si nosotros sustituimos este incremento Rn más 1 menos Rn en esta ecuación diferencial, tenemos que Rn más 1 menos Rn, que es la aproximación de la derivada, es aproximadamente ese K. Y yo lo voy a poner Kn porque es la aproximación para ese día por el número de infectados que hay ese día. El número de infectados también lo podemos aproximar con los datos de la CSEC. O para hacer más robusto el modelo, podemos considerar el modelo Centinela, donde se cree que del número de infectados que se tiene, se puede multiplicar por 8. Cosa que yo no hice porque necesitamos aproximar otros datos, que sería cuál sería la tasa de recuperación de las personas que pues no se hacen el examen o son asintomáticos. ¿De acuerdo? Entonces, para mantener el modelo simple, mantenemos nada más los datos que podemos sacar de la CSEC y sin considerar este Centinela. Entonces, ya tenemos una aproximación para un Kn. Y si queremos aproximar K, lo que hacemos es, de nuestros datos, aproximamos K por medio de todos los datos que podamos sacar. Todos los datos que yo pude sacar son desde el 6 de abril, que es donde empezaron a ser más detallados, hasta el día de ayer, 25. Entonces, con eso aproximé K alrededor de 0.63. Del mismo modo, si queremos aproximar B, la manera más fácil de aproximar B puede ser con esta ecuación diferencial, pero está más simple con esta porque no necesitamos la información de K, la cual ya es aproximada, entonces nos metería un poquito más de ruido esta ecuación diferencial. Tomemos esta. Una vez más, esta derivada la aproximamos con la pendiente de una secante. El incremento es un día, es el incremento mínimo que podemos tomar dada la frecuencia con la que se reportan los datos. Y tenemos que sustituir esta expresión de la aproximación de la derivada en esta expresión. Entonces vamos a poner que Sn más 1 menos Sn es aproximadamente Bn, que es la aproximación para ese día, por los datos, que es el dato de susceptibles de ese día, por los infectados de ese día, los cuales pues sí tenemos estimaciones. Despejamos Bn y obtenemos que la aproximación para ese día de Bn es de esa manera. Bn es constante, entonces podemos sacar un promedio, y si promediamos, B sale que es 7.1 por 10 a la menos 8. Bien, entonces ya que tenemos este estimado, ya tenemos los datos, procedemos a tomar los datos de Querétaro. Por ejemplo, la población al día de hoy, considerando un crecimiento del 18% con respecto al último censo, es aproximadamente 2.279.950. Y los datos iniciales van a ser los datos del 6 de abril. ¿De acuerdo? Que el número de susceptibles va a ser S0 menos 40. 40 es la suma de los infectados y los recuperados. ¿De acuerdo? Los infectados, que se estima que son 22, por lo menos en datos oficiales, posiblemente son más. Bueno, seguramente son más porque sabemos que hay gente asintomática o gente que simplemente decide no reportar que se siente mal o no se le hacen pruebas. Y el número de recuperados es de 18. Este dato también lo reporta la CSEC. Bien, entonces, la población de susceptibles se espera que disminuya de un 100%, disminuyó alrededor, por aquí lo tengo, al 14.1%. ¿De acuerdo? Todos estos datos es una simulación con lo que nos da el modelo, y es para darnos una idea de qué estamos logrando, ¿no?, a nivel sociedad
bajo este modelo de Kerman-Kennerk. Máximo de recuperados de la población va a ser del 85.8, o sea que se espera que el 85.8 padezca en algún punto el coronavirus siguiendo este modelo y los datos que tenemos. Máximo de infectados, que es la famosa cresta que se quiere aplanar. Bien, entonces con este modelo esta cresta ocurriría alrededor del 6 de octubre, sería alrededor del 19.9% de la población, o sea que en esta fecha, con este modelo, se estima de que 1 de cada 5 personas está enferma. Ajá. Bien, personas que nunca van a saber del coronavirus van a ser 314,000. Y si nosotros calculamos el porcentaje de fatalidades de los casos que sí reportan, pues es alto, ¿no? Y va a ser más alto que el oficial porque, una vez más, se necesita un estimado de los datos que no tenemos, ¿no? Que son las personas que no reportan, pero bajo este modelo, pues los decesos son alrededor de 331,000. Bien, entonces, la manera más fácil de resolver este modelo es usando el método de Euler. El método de Euler es fácil, pero bueno, puede llevar a cierta cantidad de error. El paso que usé fue de 1 milésima. Ajá, va aumentando 1 milésima de tiempo para ir calculando cada paso. Y bien, tomando este máximo de infectados, el máximo de recuperados, que fue el 85.8%, vamos a tomar eso para el modelo logístico. Ajá. El único dato que tomamos aquí es el modelo logístico. Nos mudamos a otro modelo. Y para este modelo tenemos una ecuación diferencial, no 3. Es más simple, pero perdemos información en el sentido de que nos da menos gráficas. Ajá. Pero lo que ganamos es que aquí sí disponemos de una solución precisa, una solución analítica, mientras allá no es tan sencillo sacar soluciones analíticas. Y aquí tenemos dos constantes. La constante A es muy fácil de calcular porque nada más necesitamos datos iniciales, pero K, la manera que la habíamos calculado era con el dato inicial y el dato final y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, no toma participación todos los datos que hay entre el dato inicial y el final. Es decir, ¿por qué no calculamos K de tal manera que todos los datos desde el 6 de abril hasta el 25 de mayo, que fue el día de ayer, participen para construir esa K? Y bueno, una manera de hacerlo es por medio del promedio de la función, sacando el promedio de la función. Esto quiere decir que tomamos 50 datos, aquí son 49 datos en realidad. Si tomamos estos 50 datos y aquí hacemos una pequeña traslación para simplificar un poquito el sistema de ecuaciones que obtengo al final. El dato 1 lo paso como dato 0 y el dato 50 lo paso como dato 49. De tal manera que el promedio de esta función por medio de una integral, y esta función es precisamente la solución del modelo logístico, sea el promedio de los datos detectados. O sea, yo sumo todo el histórico de los datos detectados que reporta la SEC, lo divido entre 50, que son los datos que tenemos, me da en promedio 241.12 casos. ¿De acuerdo? Entonces, la integral desde 0 a 48 dividida entre el dominio en el que estamos integrando, que es 48, me debe dar exactamente esta área bajo la curva. Es decir, las dos funciones van a tener el área bajo la curva y queremos resolver esta igualdad para K. El A sí lo conocemos, el M1 sí lo conocemos, que M1 va a ser 1.9 por 10 a la 6 o el 85.8 de la población. ¿De acuerdo? Entonces resolvemos y el K que tenemos aquí no es un K calculado solo con dos datos finales. Todos los datos que tenemos participan porque estamos tomando en cuenta toda el área bajo la curva. Es como si tomáramos, en el caso discreto, en el caso de reportados, una suma de Riemann, mientras que en este caso sería una integral bajo el mismo dominio. Lo que obtenemos es que las curvas son mucho más parecidas. Ajá, no tenemos que nada más, si se parecían en el primer dato, se separaban las curvas y después se volvían a unir en el último dato, como lo estábamos calculando antes.
y obviamente el área bajo la curva en ambas, de ambas funciones, pues es la misma. Bien, ahora nos da curiosidad, bueno, y la cresta, la famosa cresta de datos, ¿cuándo ocurre? Bajo un modelo distinto, ¿no? Suponiendo el número final de infectados igual. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, hacemos el modelo desde 0 a 400. Como conocemos la solución analítica, la derivamos una vez y al derivarla obtenemos una función de este estilo. Y como nos interesa la cresta, la volvemos a derivar, igualamos con 0 y sacamos el día en el que ocurre esta cresta para ese modelo. La cresta en este modelo ocurrió en el día 182, que es el 5 de octubre de este año, que bueno, se parece bastante, conforme los datos se parecen bastante los resultados de los dos modelos diferentes para este máximo de infectados. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la manera de calcular K aquí fue por medio de una integral y tomando en cuenta todos los datos. Si hay comentarios, sugerencias, dudas, por favor déjenla en la sección de comentarios y nosotros nos vemos en la siguiente simulación. Hasta luego.